Bienvenido a un nuevo capítulo de 2001 historias, al que, te recuerdo, puedes suscribirte en las distintas plataformas donde puedes encontrarnos: Spotify, iVoox y, por supuesto, YouTube, además de las diversas redes sociales donde estamos, y dejarnos, un comentario, un me gusta, además de compartir aquellos capítulos que más te gusten con tus amigos o conocidos, para hacer que siga llegando a más amantes de las buenas historias nuestro pequeño espacio. Así como te recuerdo que tienes el blog 2001historias.es para que puedas repasar cada capítulo si lo deseas. Retomamos hoy este pequeño rincón podcastero, acompañados de la actualidad más reciente, y es porque en estos días, concretamente, hace muy poquito, ha dado comienzo el famoso cónclave para la elección del nuevo cabeza de la Iglesia Católica, el sucesor del apóstol San Pedro, la piedra angular que designó Jesús de Nazaret entre aquel grupo de seguidores hace ya 2000 años, formada no solo por los 12 apóstoles, sino además de multitud de mujeres y hombres que acompañaron al Hijo de Dios en su periplo de 3 años por los caminos del antiguo Israel, predicando y practicando el amor y misericordia de Dios para todos, y que daría origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica de Roma. El último de los sucesores de Pedro, el Papa Francisco, deja un papado y legado plagado de momentos llenos de teología y sobre todo de ternura del amor de Dios por todos, como él mismo solía predicar. Y a pesar de haber sido incomprendido en algunas ocasiones por algunos de los más concienzudos defensores del catolicismo más tradicional, Francisco nos ha devuelto la mirada al ejemplo del mismísimo Jesús de Nazaret, más allá de ritos o dogmas que se han ido acumulando y ensartando en la praxis católica a lo largo de la historia, para darle todo el protagonismo a lo que verdaderamente vino a anunciar y a predicar el Mesías, como antes te mencioné, el mensaje de salvación para toda la humanidad, centrándose en el amor y misericordia, tal y como el mismísimo Jesucristo pidió en la última cena con aquel «Amaos los unos a los otros como yo os he amado». Cada vez que hay un cambio en la cabeza de la Iglesia Católica, se produce desde hace siglos un ritual que fascina a muchos, bien por fe o bien por curiosidad, pero el caso es que todos los ojos del mundo están puestos en la plaza de San Pedro del Vaticano, en el corazón de Roma, y en concreto en esa chimenea de la que saldrá la esperada fumata blanca que anunciará la llegada del siguiente en representar y heredar el cargo de aquel pescador de Galilea, temperamental y pecador, como él mismo se definió, pero lleno de amor verdadero y auténtico hacia su maestro, tal y como él mismo aseguró: «Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Hoy vamos a conocer algo más sobre este proceso, cuándo comenzó y de qué forma, qué curiosidades tiene y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, y vamos a ponerle cara a algunos de los múltiples papas que han ido pasando por la cátedra de San Pedro hasta llegar al que será el último, que hará el número 267, cuando salga elegido próximamente el nuevo cabeza de la Iglesia Católica. No hace falta ser cardenal o estar cerca del gran entramado de rostros y cargos variados de los interiores del Vaticano para hacer este recorrido de hoy. Solo sigue atento a este capítulo y juntos recordaremos o aprenderemos más sobre este momento trascendental de la historia universal, los detalles de los cónclaves. Vamos allá. El concepto, tal y como lo conocemos hoy, de cónclave no surgió hasta el siglo XIII de nuestra era. El primer papa, San Pedro, ya sabemos cómo y por quién fue designado como cabeza de la primera comunidad cristiana de los apóstoles, por Jesucristo. Tiempo después, y por consenso, se le elegiría como obispo de Roma, y los sucesivos papas que vendrían a continuación eran elegidos por consenso entre el clero de Roma y en muchos casos también con la participación de los laicos, es decir, el pueblo cristiano local. Era un proceso más sencillo que el actual, donde no había reglas formales para la elección, y para ello se tenía en cuenta sobre todo la reputación, la santidad y la sabiduría del candidato. Tras la conversión del emperador Constantino, como ya vimos, en el siglo IV después de Cristo, comenzó la influencia política,
si prefieres decirlo, jerarquizada romana en la elección de los papas, de tal forma que a menudo las autoridades imperiales influían o intervenían directamente en esta elección. Es a partir de la institucionalización de la Iglesia Católica cuando comienzan los cambios más importantes en la doctrina, así como en la organización de la misma, y el proceso, por supuesto, de la elección papal. Pues este fue a partir de ahí formalizado. Comienzan entonces a intervenir obispos de otras ciudades vecinas a Roma y a tener un rol importante en la confirmación del Papa elegido, y el peso de la opinión del pueblo laico romano fue progresivamente disminuyendo, aunque conservaría cierta participación. Posteriormente, y con la caída del Imperio Romano de Occidente, comenzaron las presiones e injerencias directas por parte de emperadores bizantinos y posteriores reyes germánicos para imponer a sus candidatos por decisión política, lo que trajo un largo periodo de tensiones por este motivo. Ya sabes, la política siempre embarrándolo todo. Entre los siglos IX y XI, y coincidiendo con el debilitamiento del Imperio Carolingio, gran aliado de la curia romana, surgieron los primeros papas nombrados directamente por nobles locales romanos, lo que generó ciertos abusos de poder y conflictos debido a sus filias o fobias hacia aquellos que los apoyaron, o bien todo lo contrario. Esto ya lo vimos en el capítulo que dediqué a las invasiones que sufrió la actual capital de Italia. Con la llegada del Papa Nicolás II, a comienzos del siglo XI, este estableció una regla novedosa en el año 1059 mediante la bula In nomine Domini, en la que solo los cardenales elegirían al futuro papa para evitar ciertas injerencias políticas o aristocráticas, principalmente francesas o italianas. Sin embargo, la forma moderna del cónclave no aparece, como antes te mencioné, hasta el siglo XIII, celebrándose el primero de ellos en el año 1274, cuando tras el papado de Clemente IV hubo un periodo de casi 3 años sin papa. Gregorio X, una vez elegido, estableció con el texto Ubi Periculum en el Concilio de León II el cónclave en líneas generales tal y como lo conocemos hoy. Los cardenales debían reunirse encerrados con clave, es decir, bajo llave, y sin contacto externo hasta elegir a un nuevo papa, además de una reducción progresiva de alimentos si la elección se iba retrasando. Se buscaba de esta forma forzar el consenso y acelerar el proceso para evitar presiones externas. La única forma de comunicación con el exterior establecida entonces era, y sigue siendo, a día de hoy, el humo blanco salido de una chimenea colocada expresamente para este menester y que señala una elección válida con el color blanco, y el negro, en cambio, expresa que no hubo consenso. Con los siguientes papados y siglos, las normas se han ido ampliando poco a poco, como cuando a comienzos del siglo XVII, el Papa Gregorio XV estableció un procedimiento electoral detallado, que perdura también hasta día de hoy, en cuanto a la forma de votación por escrutinio, compromiso y aclamación, así como el secreto de voto y la necesidad de una mayoría de 2/3 de los votos del colegio cardenalicio para que la elección fuera válida. Ya en el siglo XX, el Papa Pablo VI añadió a esto nuevas reglas a través del texto de 1975 Romano Pontifici Eligendo, limitando el derecho al voto a los cardenales menores de 80 años y redujo además el número de cardenales electores a un máximo de 120. Aunque el número de electores actuales ha superado los 120, creo que de hecho están reunidos en el cónclave 133 cardenales, si no me equivoco. Bueno, pues esta norma que estableció Pablo VI no se ha modificado formalmente pues para establecer este límite. La Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de Juan Pablo II, que regula el cónclave, del que luego te hablaré alguna cosa más, mantuvo el límite de los 120 electores, pero se permitía que los cardenales que hayan sido creados y publicados en un consistorio tengan derecho a voto, incluso si su número supera dicho límite. Tal es el caso de la actualidad. Es decir, la participación de más de 120 electores en un cónclave ha sido posible debido a la interpretación flexible de las normas existentes. No son tan estrictos dentro de la Iglesia Católica como muchas veces nos hacen creer o incluso nosotros mismos podemos pensar.
Durante el papado de San Juan Pablo II, este reafirmó el proceso secreto y detalló la organización logística del cónclave, introduciendo nuevas normas sobre qué hacer si no se llegaba a un consenso tras muchas votaciones, y permitía la elección del nuevo pontífice por mayoría simple, es decir, la mitad de los votos del colegio cardenalicio, después de cierto número de votaciones, aunque esto fue posteriormente revocado por el Papa Benedicto XVI, bajo cuyo papado se redactó el texto Normas non nullas, reforzado y posteriormente aprobado por el Papa Francisco en 2013, que restableció el sistema de 2/3 de los votos para salir elegido como pontífice. Además, añadió a las normas ya existentes unas reglas muy estrictas sobre el secreto y la comunicación tecnológica, prohibiendo la total grabación o comunicación externa durante el cónclave. Además de esto, se añadía la prohibición total de campaña, pacto o promesa entre cardenales, antes o durante el cónclave, con el establecimiento de duras sanciones por violar el secreto del cónclave, incluyendo la excomunión. Con estas normas se reúnen los cardenales actuales en la bella Capilla Sixtina del Vaticano. ¿Quién será el siguiente papa? Dios dirá. Un dato que me preguntaron mis hijos estos días era el de cuántos papas ha habido desde San Pedro, hace 2000 años. Y el sucesor de Francisco, como ya te comenté antes, será el número 267 en esta larga lista de nombres que han ostentado el título de cabeza de la Iglesia y de los que se recoge un retrato de cada uno de ellos en la Basílica de San Pablo Extramuros, en Roma. Analizar todos los papas llevaría un largo tiempo, no solo de recolectar datos, sino de explicar cada particularidad histórica que vivieron cada uno de ellos. Pero vamos a ver los datos más sorprendentes de esta larga lista de 266 papas que ha habido hasta ahora. Comenzaré hablándote del origen religioso de los distintos pontífices que ha habido hasta el momento. De tal forma que ha habido hasta ahora 210 papas que no provenían de una orden religiosa concreta. Pero teniendo en cuenta esto, decir que la orden con más número de papas, hasta llegar a un número de 17, son los benedictinos. Nada sorprendente teniendo en cuenta que San Benito de Nursia es un gran santo, patrón de Europa y padre de la vida monacal, fundada hace aproximadamente 1500 años. Les siguen de cerca a los benedictinos los franciscanos, con 9 papas en total, faltando en esta lista el fundador de esta importante orden, tan querida por el último Papa Francisco, ya que el propio San Francisco de Asís fue propuesto para ocupar este importante cargo y este lo rechazó tajantemente por contravenir por completo con su idea de cómo debía ser verdaderamente la vida dentro de la Iglesia, pobre y sin ningún tipo de apego material. Los terceros en el ranking de papas por órdenes religiosas son los agustinos, con 6 papas. Si atendemos a la duración del papado, encontramos a 3 papas entre los que más tiempo ocuparon el cargo de cabeza de la Iglesia Católica. En primer lugar, San Pedro, primer papa, que ocupó la cabeza de la Iglesia desde el año 30 al 64 después de Cristo, es decir, nada menos que 34 años. Posteriormente encontramos al Papa Pío IX, que lo fue durante los años 1846 a 1878, es decir, 31 años. Y en tercer lugar al Papa de los récords, como recuerdo se le llegó a nombrar en alguna ocasión, San Juan Pablo II, durante los años 1978 y 2005, sumando un total de 26 años de papado. Una figura clave del siglo XX y comienzos del siglo XXI, cuyo legado nos llega hasta nuestra actualidad. En cuanto a los papados más cortos, justo el predecesor a San Juan Pablo II, Juan Pablo I, ocupó el cargo aproximadamente un mes y es uno de los más conocidos en cuanto a su corta duración, pero ha habido otros papas aún menos duraderos, entre los que se destacan el papado de Urbano VII, nombrado en 1590 y que ocupó el cargo tan solo durante 13 días. Unos siglos antes, en el 896 después de Cristo, encontramos al Papa Bonifacio VI, que ocupó el cargo 2 días más que el anterior, es decir, 15 días. Y con 17 días de pontificado y ya en el año 1241 encontramos a Celestino IV. En cuanto a nacionalidades, decir que el último papa, Francisco, tuvo el récord de ser el primer papa nacido en América
y es que, como bien sabéis, la cuna natal de Francisco era la bella Argentina. El anteriormente citado San Juan Pablo II también tuvo en su día el honor de ser el primer papa no italiano en 455 años, algo que despertó ciertas sospechas en los años 70 del siglo pasado, cuando se le llegó a llamar por algunos desconfiados el papa comunista por su origen, ya que su país natal, Polonia, estaba entonces sometido al yugo de la antigua Unión Soviética. Nada que ver con la realidad, cuando él mismo fue uno de los artífices del fin de este régimen 11 años después de su elección como papa en el año 1989, con la caída del muro de Berlín, que aún recuerdo bien, recuerdo bastante bien cuando mi padre me hizo ver por la televisión las imágenes de cómo la gente picaba con herramientas o incluso con sus propias manos ese muro de infamia que separaba a Europa en dos. Decir también que, como ya vimos antes con la duración de su papado, San Juan Pablo II fue llamado, como te decía, el Papa de los récords, difíciles de repetir. Entre ellos destacan que fue el Papa que más países visitó, con un total de 129, lo que le hizo ser también conocido cariñosamente con el título de Papa Viajero. También fue el Papa que más santos canonizó, con un total de 482 santos, así como 1.341 beatos. Pero es que además fundó las conocidas Jornadas de la Juventud en 1986, que desde entonces hacen las delicias de millones de jóvenes católicos cuando se encuentren en distintas partes del mundo, haciendo que el catolicismo siga siendo joven y dinámico, tal y como lo pensó y quería el propio Papa polaco. Todo un fenómeno. San Juan Pablo II, el primer papa que conocí y que tiene una vinculación especial con toda mi familia por distintos motivos. Un ejemplo a seguir, desde luego. Volviendo a las nacionalidades de los distintos papas, decir que Italia se lleva la medalla de oro en número de pontífices nacidos en su tierra, con un total de 173 papas a lo largo de estos últimos 2000 años. Le sigue Francia con 16 papas, Alemania con 7 y sorprendentemente la actual Siria con 6. Esto se debe a que antiguamente esta tierra pertenecía al desaparecido Imperio Romano. Siria, por cierto, hoy en día es conocida por su represión brutal contra los cristianos que allí habitan desde hace ya varios años, pero es una tierra famosa por su cariño a la Virgen María, y es que es mencionada en las Escrituras como Tiro y Sidón, ya que el propio Jesucristo estuvo allí presente en alguna ocasión durante su predicación en la tierra. Dicen que de allí era originaria la familia de la Madre de Jesús y por eso fue inaugurada en 2024 una imagen bellísima de la Madre de Dios que, se ve perfectamente porque es muy grande en la ciudad de Al-Hawass, la Virgen de la Paz, como símbolo de la paz que tanto necesitan los sirios y el resto del mundo. España, con su larga tradición católica, como ya vimos en un capítulo de 2001 historias, no podía quedarse fuera de esta larga lista de papas. Y es que tres papas nacidos en la península ibérica han ocupado el cargo de cabezas de la Iglesia. El primero fue San Dámaso, nacido en el siglo IV de nuestra era, cuando el actual Portugal, donde vino al mundo este papa, y la actual España formaban la provincia de Hispania Romana. Posterior a este encontramos a dos papas más, tío y sobrino, y con fama bastante desigual, Calixto III y Alejandro VI del siglo XV, pertenecientes ambos a una distinguida familia del reino de Aragón, los Borja. Otro detalle de suma importancia en la elección del nombre para su pontificado, y que debe ser comunicado por el nuevo papa nada más aceptar el cargo después de ser elegido por votación, es el nombre que dirá o definirá mucho el espíritu ideario del gobierno que tenga en mente el nuevo cabeza de la Iglesia Católica. Así encontramos que el nombre más repetido por la mayoría de papas hasta llegar al número 23 es el de Juan. Le siguen Gregorio y Benedicto con 16 papas cada uno de estos nombres. Muy cerca de ellos encontramos el nombre de Clemente con 14 papas y posteriormente otros nombres importantes han sido León, Pío, Inocencio y Sixto, entre otros.
Algo relativamente novedoso que vivimos con Benedicto XVI fue su renuncia al cargo de papa, y es que es un hecho muy raro en la historia de la Iglesia Católica que esto se produzca, aunque canónicamente es posible. Ha ocurrido muy pocas veces y casi siempre en contextos de gran crisis o presiones externas, o en este caso de Benedicto XVI por motivos de salud, que fueron los alegados por este gran teólogo, papa y muy querido Papa Germano en 2013. Hacía más de 600 años que un papa no renunciaba a su cargo, cuando en 1415 el Papa Gregorio XII, durante el cisma de Occidente, durante este periodo que hubo hasta 3 papas a la vez, una locura, renunció para permitir a la reunificación de la Iglesia, como así ocurriría tras el acuerdo alcanzado en el Concilio de Constanza, celebrado ese mismo año de 1415 y que permitió la elección del Papa Martín V, dándose en ese momento concluido el cisma. El primer papa en renunciar fue San Clemente I, en el siglo I, del cual, dice la tradición, renunció voluntariamente y se exilió fuera de Roma. Por último, me gustaría acabar este capítulo hablándote del lugar de descanso eterno de nuestro último papa, Francisco. La Basílica de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas vaticanas y mayores de la ciudad eterna de Roma, junto con San Pedro, San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán. Y es que el Papa argentino dejó claras y públicas indicaciones hace años de que era justo allí donde quería ser enterrado de forma sencilla, como hemos visto hace pocos días. Algo que llamó inicialmente la atención, ya que los últimos papas desde hace bastante tiempo venían siendo enterrados en las grutas vaticanas. Tanto era el cariño que Francisco tenía por este lugar, que lo visitaba el templo siempre antes y después de cada viaje apostólico internacional, y será recordado por todos al pontífice, el pontífice rezando ante la imagen de la Virgen María, de la que luego te hablaré un poquito más adelante. Esta bella basílica de Santa María la Mayor tiene una historia ciertamente interesante, y hoy te hablo además de ella porque ya fue elegida como lugar de descanso eterno de distintos papas, hasta un total de 8, contando con Francisco. Pero es un dato que no se conoce mucho por el gran público, entre los que me incluyo, ya que pensaba que todos los papas se enterraban en San Pedro. Vamos a ver por qué estaba equivocada. Esta basílica, dedicada a la Virgen María, tiene su origen en la aparición en sueños de la Madre de Jesús al Papa Liberio y a un patricio romano llamado Juan, la noche del 4 al 5 de agosto del año 358. En la visión, María de Nazaret le pidió al pontífice que se construyera una iglesia en el lugar donde apareciera nieve al día siguiente, y milagrosamente nevó en el monte Esquilino, en pleno verano romano. Por eso también se le llama Nuestra Señora de las Nieves o Salus Populi Romani. Entre los años 432 y 440, el Papa Sixto III mandó construir la basílica actual, al año siguiente del concilio de Éfeso, que había proclamado a María como Theotokos o Madre de Dios. Posteriormente ha sido remodelada y enriquecida a lo largo de los siglos con aportes paleocristianos, medievales, renacentistas y barrocos, y su interior es grandioso, con techos dorados, donados según se dice por los reyes católicos, mosaicos del siglo V, un badalquino barroco y capillas laterales monumentales. Pero si algo destaca dentro de la basílica es la imagen de la Virgen María, llamada Salus Populi Romani, de la que era tan devoto Francisco y que, según dice la tradición, fue pintada por el propio San Lucas Evangelista. Además, se conserva una reliquia de la Santa Cuna, el pesebre que hizo de primera cama para Jesús bajo el altar mayor. Como te decía antes, varios papas descansan entre sus muros, destacando especialmente varios papas franciscanos, orden a la que fue siempre muy cercano el último papa, que eligió precisamente para sí el nombre del fundador de esta orden, San Francisco de Asís. Así encontramos en primer lugar el Papa Dominico Sixto V, bajo cuyo pontificado durante el reinado de Felipe II entre los años 1585 y 1590 se desarrolló la famosa Batalla de Lepanto, y del que te hablé en el capítulo que dediqué a Alejandro Farnesio.
A este papa se le debe que los pontífices siempre vistan de blanco, ya que cuando fue nombrado cabeza de la Iglesia Católica conservó su hábito blanco característico de la orden dominicana, movido por un espíritu de recogimiento y humildad. Hoy en día no entendemos que el papa no tenga otro color que el blanco, ¿verdad? Pues ya sabemos gracias a quién fue. Si te has fijado, dentro del cuerpo cardenalicio actual hay uno de ellos, un cardenal dominico, Timothy Ratcliffe, que conserva su hábito dominico. Bueno, pues esto fue porque cuando el Papa Francisco lo nombró cardenal hace muy pocos meses, el propio Ratcliffe le pidió al Papa Francisco conservar su hábito a semejanza de este Papa Sixto V. Y bueno, pues destaca en las imágenes que se han visto estos días, destaca entre el resto de cardenales su hábito de color completamente blanco. Pues bien, como te decía, Sixto V fue el papa durante el cual ocurrió la batalla de Lepanto, y si recuerdas el capítulo del que antes te hablaba, que dediqué a Alejandro Farnesio y entre el cual hablé de esta batalla, de esta importante batalla, recordarás que fue precisamente él, Sixto V, quien propició la creación de una Liga Santa conformada por reinos cristianos para vencer a los temidos otomanos que amenazaban el Mediterráneo y a la propia Roma. Durante su rezo del rosario, del que era un gran devoto, como heredero de la tradición dominica instaurada por el propio santo español Santo Domingo de Guzmán, Sixto V recibió la feliz noticia de la victoria del bando cristiano en Lepanto, y el pontífice, para dar gracias por tan gran gesta, inauguró la fiesta de la Virgen del Rosario, el mismo día de la victoria cristiana, el 7 de octubre, que se celebra hasta el día de hoy. Pues bien, Sixto V está enterrado en la capilla del Santísimo Sacramento de la Basílica de Santa María la Mayor, y que se conoce popularmente a esta capilla como la Capilla Sistina, que mandó construir en esta basílica, y que no debemos confundir con la Capilla Sixtina del Vaticano, mandada construir por otro papa de nombre Sixto, pero era un Sixto diferente, y donde se celebra el conclave desde el siglo XV. Otro importante papa enterrado en Santa María la Mayor es Nicolás IV, el primer papa franciscano. Y es que después de la aprobación de la Orden Franciscana, primero verbal por parte del Papa Inocencio III en 1209 y posterior oficial a través de la bula papal Solet Annuere del también enterrado en esta basílica Honorio III en 1223, la Orden de los Frailes Menores comenzaba oficialmente su andadura, para alegría de San Francisco, con la publicación de su regla definitiva y que regiría su vida monacal. Pues bien, después del rechazo del propio San Francisco como posible papa en el año 1288, era elegido el primer papa perteneciente a esta orden, para sorpresa de todos, Nicolás IV, porque marcó la entrada formal de los franciscanos en las más altas jerarquías de la Iglesia, algo impensable en los primeros años de la orden, que valoraba la humildad extrema. Otros dos papas más están enterrados allí, y estos son Clemente VIII, bajo cuyo papado desarrollado desde 1592 hasta 1605 se amplió y reformó la basílica, y Pablo V, sucesor del anterior, y cuyo papado se extendió desde el año 1605 hasta 1621, y que mandó construir una de las capillas de Santa María la Mayor, llamada Capilla Paulina, decorada con una obra del pintor Caravaggio, a quien protegió y apoyó junto al artista Bernini, al famoso artista Bernini. Este papa, Pablo V, fue el que terminó la fachada principal de San Pedro, precisamente encargada al gran Bernini, junto al resto de la imponente y bella plaza de San Pedro en el Vaticano, que te recomiendo visites encarecidamente si no lo has hecho aún. Hasta aquí el capítulo de hoy, en el que nos hemos movido desde lo más actual hasta 2000 años atrás, cuando un humilde pescador de Galilea, seguidor de Jesús de Nazaret, fue el primero de los jefes de los primeros cristianos y por tanto cabeza de la Iglesia Católica, que pese a sus luces y sombras sigue guiando brillantemente el camino de los católicos y del resto de la humanidad. Desde aquí te mando un saludo.